917, Estación Sur. Las voces se multiplican. Un saludo a las compañeras y compañeros de Convocatoria Segunda Independencia, saludo a otras organizaciones. Este es nuestro programa, insistimos, y hoy queríamos hablar de las luchas, las guerras revolucionarias. Hablamos de luchas de guerra, de independentismo y de víctimas o victimarios. Y queríamos aprovechar el gran triunfo que tuvo la resistencia palestina sobre el Estado de Israel, saludar a esos combatientes palestinos que enfrentaron al sionismo, al nazismo israelí, al Estado de genocida israelí, y que le propugnaron una terrible paliza al sionismo. Y yo quería aprovechar para decir algo que tiene mucha relación con lo que pasa acá. Voy a empezar recordando una situación, una anécdota que viví hará más de 15 años, estando en una conferencia de prensa de la izquierda Abertzale en Donostia. El que estaba dando la conferencia de prensa era Arnaldo Otegi, el referente máximo de la izquierda Abertzale en ese momento. Creo que lo sigue siendo. No se había producido el proceso de paz que después se vivió en Euskal Herria, el alto el fuego unilateral de la ETA y todo lo que conocemos, y la creación después de nuevas formas electorales. No quiero hablar de eso. Quiero hablar de lo que vi ese día. Estaba yo ahí prácticamente al lado de Arnaldo Otegi en esa conferencia de prensa. Y había periodistas españoles. Entonces, algunos de estos periodistas españoles, muy cipayos, muy monárquicos, progresistas casi todos, progresistas de izquierdas, de las izquierdas, como le dicen ellos, lo quisieron chicanear a Arnaldo Otegi. Le dijeron, bueno, pero la izquierda española los repudia a ustedes, repudia la violencia, repudia a ETA, los repudia, no los acompaña. Y él le respondió, la izquierda española, o la izquierda europea, creo que dijo, puede entender un proceso de lucha nacional a 15.000 kilómetros de acá y aplaudir. O sea, puede aplaudir la resistencia palestina, la resistencia árabe, pero no entiende un proceso de lucha nacional a 300 kilómetros donde está. Y yo me acuerdo, le dije al oído, allá es igual. En todos lados se cuece nada, Arnaldo. Bueno, Arnaldo siguió por un camino, nosotros por otro, eso es otro tema. La cuestión es que esto de Hamas, esto de la resistencia palestina, nos hace pensar lo débiles que son las democracias o lo poco consistente que implica haber subido con el voto popular. En la Argentina no hace mucho, 2001, un gobierno que subió con el voto popular lo sacamos a patada en el culo. Está bien, perdimos 40 tipos en 2 días, pero el gobierno fue elegido por mayorías populares, el de la Rúa, y lo sacamos a patada en el culo. Nadie nos cuestionó. La gente en la calle resuelve. Entonces no es que un gobierno elegido por el voto popular es intocable. No es así. De hecho, el gobierno sionista israelí es un gobierno elegido por el voto popular. Y 6 civiles muertos en el Estado de Israel son civiles, votaron a ese gobierno. Aténganse a las consecuencias. Tiene que ver con los procesos de lucha revolucionaria y de guerra. Y de esto quería hablar. Para algunos sectores de las izquierdas argentinas, algunos sectores, y para la gran mayoría de los organismos de derechos humanos, ya lo dijimos varias veces, acá lo que hubo fue una dictadura que no se sabe cómo llegó, que no se sabe cómo apareció, y de pronto hombres malos salieron a matar hombres buenos. Y la derecha, esta derecha de Milei, Villarruel, que nos cuestiona a nosotros, a los que militamos en Montoneros, que hayamos ejercido la resistencia armada, dicen ellos, contra un gobierno popular, contra un gobierno elegido democráticamente. El de la Rúa también fue un gobierno elegido democráticamente. Y todos los gobiernos que estuvieron en Colombia asesinando durante 50 años también fueron elegidos democráticamente. El problema es que no nos defienden, es decir, callan muchas izquierdas y callan los organismos de derecho humano y muchos sectores progresistas, callan arteramente, incluso hipócritamente, porque es cierto que la guerra revolucionaria
empezó mucho antes del 76, yo diría mucho antes del 73. Ese concepto que nosotros tenemos y que lo repetimos y una y otra vez, en la Argentina y en Latinoamérica hubo y hay una guerra. ¿Cuál es el problema? Porque lo dicen los militares, nosotros no lo tenemos que decir. Hubo y hay una guerra anticolonialista que empezó cuando el primer español, cuando el primer colonialista puso su pie en nuestra América. Una guerra de exterminio, de dominación, de saqueo por parte de los colonialistas, una guerra de resistencia y de independencia por parte nuestra, de nuestros pueblos originarios, posteriormente de nuestros negros, de nuestros gauchos y de nosotros. Y esa guerra sigue. ¿Por qué vamos a decir que no? A veces en términos violentos, a veces en términos políticos. A veces en términos políticos, electorales y también violentos. O los montoneros no fuimos tercera fuerza en las elecciones del 74 en Misiones con el Partido Auténtico. Y no sé si vamos a ganar el 76. No sé. No sé si va a ganar el PJ y segundo el radicalismo y tercero nosotros como se pronosticaba. No sé. Pero está claro que los norteamericanos leyeron eso y vinieron a producir un golpe militar que exterminó a los revolucionarios dentro y fuera del peronismo y permitió que aparecieran tipos como Massa, como los Menem, como los capitalistas del peronismo. Terminó la lucha de clase dentro del peronismo. ¿Qué tiene que ver esto con Hamas? Sí, tiene que ver. ¿Cómo que tiene que ver? Claro que tiene que ver. Tiene que ver con la debilidad de gobiernos democráticos, o de gobiernos, no sé si democráticos, elegidos por el voto. Tiene que ver con que no es necesario siempre votar, que no es necesario ir con el mal menor, que no es necesario, no es obligación ir con el mal menor, porque después si vamos con el mal menor, ese mal sigue siendo mal, menor pero mal. Y eso es lo que nosotros tenemos que enfrentar en este momento. Se trata de una lucha nacional. La lucha del pueblo palestino contra el Estado de Israel es una lucha nacional, una lucha por la tierra, una misma lucha que están llevando adelante otros pueblos del mundo. Tiene que ver con la lucha preventiva de resistencia que ha impuesto la Federación Rusa contra el nazismo, contra la OTAN, contra los gringos, que quieren ir contra el progreso de los pueblos. Y los pueblos no se lo permiten. Y los pueblos luchan. Convocatoria Segunda Independencia saluda a Hamas, saluda al pueblo palestino, saluda a la resistencia palestina. También saluda a los patriotas israelíes que se oponen a ese gobierno genocida. También creemos que el pueblo israelí debe oponerse a ese genocidio. No tiene que votar a estos genocidas y probablemente no tenga que votar. Esta derecha sionista que gobierna Israel gobernaría con menos legitimidad si la gente no le diera el voto o si la gente no fuera a votar. Es lo que estamos diciendo que hay que hacer en la Argentina. Hoy, no mañana. Mañana no sabemos. Mañana no sabemos. No estamos diciendo nunca las elecciones. Estamos diciendo no tienen que subir con legitimidad. Massa tampoco. Massa es la derecha, es la embajada norteamericana. No tienen que subir con legitimidad. El pueblo palestino nos está dando un ejemplo. Nosotros creemos que ese ejemplo hay que tomarlo. Y no me refiero solo a la violencia, me refiero a la resistencia, a romper con el sistema que nos imponen, a cagarse en las leyes, como está diciendo convocatoria, como dice a veces la gremial de abogados, no cumplir, no acatar las leyes de los poderosos. Eso que hicieron los vascos en el tiempo que se produjo esa conferencia de prensa que hacían los vascos durante 50 años, cuando yo estaba ahí. Eso que hace el campesinado paraguayo cuando pelea con todos los medios posibles. Eso que hace la resistencia palestina. ¿Por qué acatar las leyes del capitalismo? ¿Por qué acatar las leyes de nuestros opresores? En definitiva, es como si dijéramos que acatamos al rey de España. Si no acatamos al rey de España en 1810, ¿por qué tenemos que acatar la constitución menemista, trucha,
¿Por qué tenemos que acatar las leyes del capitalismo? Lo que Convocatoria Segunda Independencia propone es avanzar con acuerdos. Tengamos acuerdos puntuales, compañeras, peronistas, kirchneristas, de sectores de izquierda, incluso de muchos sectores de izquierda con las que tenemos diferencias, las izquierdas electorales, pero tengamos acuerdos puntuales. Trabajemos sobre acuerdos, sobre resistencias reales, y en ese marco seguramente iremos avanzando. El ejemplo que nos da la resistencia palestina es para tomarlo, no solamente por la violencia, no solamente por el alto nivel de preparación militar que tienen. Eso es una anécdota importante que la aplaudimos, pero para estas tierras nos sirve como lectura política. Un abrazo. Convocatoria Segunda Independencia, por la unidad política, por la liberación nacional y social, por la segunda y definitiva independencia de nuestra América.